¿Cuántos vienen a alabar el nombre de Dios? Si la noche fría cae sobre mí, y en un desierto yo me encontrara, me veo rodeado por egipcios y por faraón, siendo impedida de poder seguir, que yo sé que hoy tu fuego caerá sobre mí, sé que hoy tu fuego caerá sobre mí y me llevará en ti confiar, y me llevará en ti confiar. Entonces diré, oh, ábrase el mar, que yo pasaré saltando y danzando en su presencia. Entonces diré, oh, ábrase el mar, y yo pasaré saltando y danzando en su presencia. Por eso salto, 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 salto en la presencia del Rey. Yo danzo, 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 danzo en la presencia del Rey. Un grito de júbilo, grito, 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 grito en la presencia del Rey. Yo corro, por eso corro, 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 corro en la presencia del Rey. Vamos a alabarle con todas las fuerzas de nuestro corazón, porque estos son los tiempos donde hay que mostrar que Dios es bueno y misericordioso, que Él nos ama y Él abre el mar para que nosotros pasemos en tierra seca. Por eso confesemos desde todo nuestro corazón. Entonces diré, oh, ábrase el mar, que yo pasaré saltando y danzando en su presencia. Entonces diré, oh, ábrase el mar, y yo pasaré saltando y danzando en su presencia. Por eso salto, 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 salto en la presencia del Rey. Yo danzo, por eso danzo, 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 danzo en la presencia del Rey. Un grito de júbilo, grito, 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 grito en la presencia del Rey. Yo corro, por eso corro, 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 corro en la presencia del Rey. Entonces diré, oh, ábrase el mar, y yo pasaré saltando y danzando en su presencia. Entonces diré, oh, ábrase el mar, y yo pasaré saltando y danzando en su presencia. Por eso salto, Señor. En ti confiamos, Padre amado celestial. Bendecimos tu santo nombre, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos de que tú eres el que nos sostiene, Señor Jesús. Padre, podemos decir como el salmista: alzaré mis ojos hacia el monte, de donde vendrá mi socorro. Su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y te dio la iglesia. Yo te invito a que cuando estés, glorifiques el nombre de tu Padre Celestial. En el momento en que tú y yo nos acercamos a Él, Él se glorifica. Vamos a cantar conmigo. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor.
pies. Tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. En ella es tu espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. ¿Cuándo puede ganar? Tú nos llevas de victoria en victoria, Señor. Vamos a una voz, vamos. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Aún más, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Complejos y la única forma de hacerle frente es estar llenos de Dios y conocer lo que dice su palabra, conocer y aprender la sana doctrina que hizo el Señor Jesucristo a favor nuestro, que aplica para este tiempo, cómo activamos lo que la palabra dice, cómo orar. Por eso te invitamos a formarte y a recibir la sana doctrina en nuestra escuela bíblica Faith Center. Rafa, ¿y cuánto cuesta? ¿Cómo inscribirse? ¿Cómo son las clases? ¿Cómo funciona? Danos toda la info. Bueno, nuestra escuela bíblica es completamente gratuita, no tiene ningún costo. Está conformada por 4 niveles, cada nivel demora un semestre. Durante este periodo estarán recibiendo clases de diferentes maestros, recibiendo material, audio, talleres, exámenes, y estaremos facilitando estos materiales a través de WhatsApp, incluso los exámenes, para que sea muy accesible a todas las personas. Al final de cada semestre estarán recibiendo su certificación, y al final de toda la escuela bíblica, mediante ceremonia, estarán recibiendo su diploma de grado. Es muy fácil acceder. Si estás interesado, simplemente me puedes llamar o escribir al número 300-452-3330. Puedes escribir a WhatsApp 300-452-3330. Le estaremos dejando en la descripción este teléfono y estaremos dándote mucha más información. Gracias, Rafa. No te lo puedes perder. Te esperamos. Te esperamos. Buenas noches, hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Les damos una cordial bienvenida a nuestro servicio virtual, dando gracias a Dios de antemano por su amor, por su fidelidad y por su misericordia. Es su misericordia la que Dios ha extendido a nuestras vidas, por eso hoy podemos estar conectados en este servicio. Entonces vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor, vamos a darle gracias a Dios porque nos regala
este día, porque nos da el privilegio de acercarnos a su presencia, porque nos permite buscar su rostro, porque nos permite adorarle. La palabra dice en el Salmo 92, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Que en esta noche nosotros podamos alabar al Señor, que podamos cantar salmos a Él, que podamos deleitarnos en su presencia, que para nosotros lo más importante sea entrar ante esa presencia de Dios y adorarle en espíritu y en verdad, porque Él busca tales adoradores, dice la palabra. Entonces vamos a orar y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Nuestro buen y amado Dios, en esta noche te alabamos y te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Padre, queremos darte gracias porque tú has sido bueno y tú has sido fiel. Padre, tu palabra dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. En esta noche, Dios, permite que podamos adorarte, que podamos cantarte, Señor, que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Padre, que nuestra alabanza llegue delante de tu presencia, Señor, con un olor grato. Espíritu Santo de Dios, en esta noche queremos pedirte, Dios, que nos perdones. Padre, sabes que aun cuando no queremos fallarte, Señor, muchas veces lo hacemos, mi Rey, y hacemos lo que no te agrada. Por eso en esta hora te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, que se cumpla tu palabra donde dice que cuando confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Límpianos, Señor, purifícanos y permítenos estar aceptos en esta noche. Padre, queremos colocar este servicio en tus manos, este tiempo de alabanza, Dios, el tiempo de la palabra. Padre, desde ya prepara nuestros corazones, Señor, para que sean corazones sensibles y que podamos recibir tu palabra y atesorarla. Dios, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, mi Rey. Padre, que nosotros seamos tierra fértil, que llegue tu palabra, Señor, y dé fruto al 100%. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, te damos libertad para que te muevas conforme a tu voluntad, para que hagas, Señor, como tú ya tienes preparado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Toma este tiempo de alabanza, Señor, Padre, y permite que nosotros nos podamos deleitar. Padre, desde ya llévate todo espíritu distractor, todo aquello, mi Rey, que quiera interponerse, Señor, en que nosotros te podamos adorar como tú lo mereces. Padre, ayúdanos, Dios de la gloria, a que todo pensamiento, todo aquello que venga a nuestra mente a distraernos, Dios, nosotros, mi Rey, podamos, Dios de la gloria, no permitamos, Señor, que nada estorbe en este tiempo en el que nosotros podemos, Dios, llegar ante tu presencia, mi Rey, con alabanza, Señor, con cántico nuevo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te exaltamos, nuestro buen y amado Dios, y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En el día de hoy exaltaremos el nombre del Señor, iglesia. Le daremos toda la gloria y toda la alabanza a Él, porque Él es un Dios fuerte, un Dios omnipotente, pero sobre todo, porque es nuestro papá. Vamos a irnos a dile. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, fue tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús.
espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Amén. Vamos, iglesia, ahí donde estás, alaba a tu Rey de Reyes y al Señor de Señores. Con tus palmas arriba. Pa, 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 pa. Dios es buena, iglesia, y hoy exaltaremos su nombre. ¡Aleluya! Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, mi cabeza me cubrió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré al Rey, Hosana.
único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas a alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión por ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Dios, te damos gracias en esta noche, mi Rey, por permitirnos adorarte, por permitirnos estar en este tiempo, Dios, de alabanza, de poder glorificar tu nombre, de poder exaltar tu grandeza, mi Rey. Tu palabra dice que solo en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor, y ciertamente en esta noche nos hemos gozado en tu presencia, mi Rey. Y esto solo lo podemos hacer porque a ti te place, Dios de la gloria. Hermanos, los invitamos a que se suscriban, a que le den me gusta, a que compartan. Recuerden que el propósito es que la palabra del Señor corra y que a cada persona que llegue la palabra sea de bendición. Entonces, los animamos a que lo hagan en esta noche y también a que se inscriban en la escuela bíblica. Al inicio se dio el anuncio. Recordemos que vivimos tiempos difíciles, hermanos. Y solo en este momento lo más importante para nosotros, como hijos de Dios, es estar fundamentados en la palabra. Por lo tanto, es importante que nos instruyamos en ella y que la escuela bíblica no tiene costo. Entonces no tenemos impedimentos para acceder. Entonces los animo a que en el número de WhatsApp que se proyectó en el mensaje se inscriban, o en su efecto, si tienen alguna inquietud, puedan escribir y manifestar cuál es la inquietud que tienen. Sin más, vamos a pasar a un tiempo que es precioso y es el tiempo de la palabra. Nosotros como hijos de Dios es un tiempo que anhelamos. ¿Por qué? Porque es el momento en el que el Señor nos habla, es el momento en que Dios trae una palabra a nuestras vidas, una palabra conforme a su voluntad, y que quizás es una respuesta a una oración de nosotros porque le estamos pidiendo a Dios que nos hable. Entonces, sin más, vamos a pasar a este momento, al tiempo de la palabra. Buenas noches, bendiciones para todos. Para mí es un gran honor poder compartir la palabra del Señor, poder llegar hasta sus hogares con una palabra que imparta ánimo a sus corazones, con una palabra que les infunda en la fe, que les levante la fe, que los llene de gran bendición en sus vidas. En estos tiempos que estamos viviendo, necesitamos que Dios fortalezca nuestra fe, que la palabra dice que para el que cree todo le es posible y que nada hay imposible para Dios.
Así que quiero compartir esta palabra y gracias por permitirme llegar hasta tu hogar. Y quiero compartir una palabra que el Señor me dio y es venciendo en la prueba, venciendo en la prueba. Y te invito a que leas conmigo en el libro de Hechos, capítulo 28, en los versículos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Maravillosa palabra. Podemos encontrar en esta palabra cómo el Señor tiene todas las cosas, ¿verdad?, como un rompecabezas. Cuando Dios tiene un propósito, todas las cosas se dan para que ese propósito se cumpla. Podemos ver la mano de Dios, podemos ver la dirección de Dios en todo lo que acontece alrededor de la vida del apóstol Pablo. Y así Dios quiere que nosotros en esta noche veamos también cómo todas las cosas están en ese Dios, ¿verdad?, que en su divina providencia tiene control de todas las cosas, que todas las cosas encajen en nuestras vidas y nosotros podamos mirar, atar cabos y decir: yo pensé, pero mira, ahora me doy cuenta que Dios ha estado detrás de todas estas cosas. Pero el Señor quería que se armara ese rompecabezas, ¿verdad?, para mostrar su propósito. Siempre recuerdo esa palabra, y más cuando hacíamos un devocional que terminaba diciendo: Jehová cumplirá su propósito en ti y en mí. Y hoy lo puedo ver a través de esta palabra maravillosa que estamos leyendo en el libro de los Hechos. Y miramos muchas veces, ¿verdad?, y compartimos la palabra del Señor, y miramos las maravillas de Dios, miramos los propósitos de Dios, miramos el respaldo de Dios, miramos cómo Dios tiene control de todas las cosas. Pero fíjese que todas estas cosas Dios las hace posible a través de sus siervos. Y este siervo en este momento de la historia es el apóstol Pablo. Entonces podemos mirar un momento también cómo ese propósito de Dios se cumple, pero cómo también los siervos de Dios pasan por diferentes dificultades, cómo los siervos de Dios enfrentan diferentes circunstancias difíciles para que se pueda cumplir el propósito de Dios. Y muchas veces nosotros no tenemos en cuenta al siervo de Dios, de todas las adversidades que puede pasar, para hacer esa mano de Dios, para hacer esa voz de Dios, para hacer esos pies de Dios, para llevar salvación y vida eterna. Y antes de esta historia, estamos viendo cómo el Señor quiere cumplir un propósito. Nosotros podemos mirar aquí mismo en el capítulo 23, versículo 11, cómo el Señor le da una palabra al apóstol Pablo. Y cuando Dios nos da una promesa, nosotros nos alegramos maravilloso y decimos: Dios maravilloso, gracias por esas promesas. Y mira lo que dice el Señor desde el versículo 11 del capítulo 23. Dice Dios: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo,
pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor le habla a Pablo y le dice: te animo, Pablo, ten ánimo, ve adelante. Así como testificaste acá en Jerusalén, también es necesario que testifiques también en Roma. Él le dijo: vas a salir de Jerusalén y vas a llegar hasta Roma. Recuerden que Pablo también tenía nacionalidad romana. No solamente era judío, sino que también tenía nacionalidad romana y podía llegar hasta allá. ¿Y qué pensaría uno? Pues Pablo va directamente, ¿verdad?, hasta Roma y va a predicar, y de pronto nosotros podemos en estos tiempos decir: el Señor me va a mandar a las naciones y yo voy a llegar hasta tal país y ya Él me tiene listos los tiquetes, Él me tiene listo el hotel, me tiene listo el lugar donde voy a predicar. Pero la palabra nos enseña, amados, muchas cosas que padeció el siervo del Señor, porque inmediatamente que usted termina ese versículo, en el versículo siguiente se arma un complot contra Pablo. Los mismos sacerdotes de la época, los mismos ancianos de la época, los mismos judíos levantaron un complot contra Pablo, juraron que no se quedaban quietos hasta ver morir a Pablo. Es más, dijeron que no volvían a probar comida hasta que no alcanzaran la muerte del apóstol Pablo. Y hablaron con el gobernador, y hicieron todo un complot para tener allí prisionero a Pablo y luego llevarlo hasta la muerte. Amado, ¿qué pensaría uno? Que el propósito de Dios se iba a cumplir, pero para que se cumpliese el propósito de Dios era necesario que pasara por todas estas circunstancias que eran adversas, y lo llevan hasta el concilio, y él llega ante el gobernador y expone todas las cosas, dice cómo se convirtió y quién era él antes, y expone todas las cosas. Este hombre no encuentra nada, pero el pueblo está presionando para que el apóstol Pablo siga detenido y que lo lleven hasta la muerte, ¿verdad? Pero el Señor mismo le está diciendo, ya tiene un propósito, que era llegar hasta Roma, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, él mismo apela y dice: yo soy romano y yo quiero ir hasta allá, hasta el César, necesito ir hasta Roma. Pero todo este complot era para poder llevar al apóstol Pablo, pero él sufrió, él padeció persecución, calumnia, cantidades de cosas que sufrió el siervo. Pero ahora cuando ya pasa en el concilio, ¿verdad?, y el gobernador accede, que entonces mandarlo hasta allá, hasta Roma, para que ya pues le hicieran el juicio como debe ser, ahora lo montan en una nave. Ahí mismo la palabra dice que en esa embarcación, en ese barco, iban 276 personas, dice la palabra. Iba allí un centurión con sus soldados, iban custodiando también a los prisioneros, y Pablo iba entre ellos. ¿Cómo podemos pensar y de pronto decir: bueno, llegó hasta allá, es el tiempo del Señor, todo va bien, listo, está bien, yo sé que cuando llega hasta Roma el Señor lo respalda? Pero desde el mismo momento en que se montó en la embarcación, empezó un gran viento y empezó una gran tempestad que empezó a llevar la embarcación de un lado a otro, y estaban casi que se anegaban, y estaba la situación muy difícil, y todos estaban angustiados, estaban desesperados. No comieron durante muchos días, dice la palabra de Dios, porque el movimiento del barco no los dejaba, porque estaban angustiados. Miren, el siervo del Señor, todo lo que pasaba. El siervo les dijo, el apóstol Pablo les dijo a ellos que se quedaran en una isla que estaba cerca para esperar que todo pasara, pero dice que el centurión no le hizo caso, sino le hizo caso fue al capitán del barco y al que estaba encargado, y la situación se puso más grave. Mira los versículos en el capítulo anterior, en el capítulo 27. Vamos a mirar lo que sucede, cómo el Señor le habla, y vamos a mirarlo desde el versículo 21 hasta el 25. Vamos a mirar lo que la palabra del Señor dice. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto
a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Miren cómo van las cosas. El Señor en el capítulo 23, versículo 11, le da una promesa a Pablo y le dice que así como predicó en Jerusalén, lo haría en Roma. Y no, las cosas no se dieron como nosotros podíamos pensar, ¿verdad? Y hablamos de que se dio todo un complot porque el enemigo inmediatamente va a querer obstaculizar el propósito de Dios. Cuando Dios nos da una promesa a nosotros de bendición, el enemigo inmediatamente se opone. Pero Dios utiliza lo que el enemigo quiso hacer para mal, Dios lo utiliza para bien. Y en medio de ese complot, ¿verdad? Entonces el gobernante accede a la petición de Pablo de ir ante César. Y ahora el Señor le está confirmando, después que ellos están por toda una tempestad muy difícil, una tempestad muy dura. Porque en el versículo anterior que estábamos leyendo dice la palabra que no apareció ni el sol ni las estrellas por muchos días. Y no comieron durante días. Todos los que estaban en la nave eran 276 personas en esa embarcación. Y dice que acosados por la tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Habían perdido toda esperanza de salvación, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo se levanta en medio de la tormenta y le dice: ustedes les hubiese ido bien si me hubiesen prestado atención, porque él tenía la sabiduría de Dios, tenía la dirección de Dios, pero no le hicieron caso, sino el capitán, como no era el capitán, sino uno de los presos, no le hicieron caso. Pero a pesar de que estaba preso, el Espíritu de Dios estaba en él dándole sabiduría y entendimiento sobre todas las cosas. Pero él les dice: no importa, cobren ánimo, porque no habrá pérdidas humanas, solamente la embarcación se va a perder. Pero me agrada mucho porque dice la palabra de Dios: mira, mientras el enemigo está viniendo con una tormenta, con complot para dañar el propósito de Dios, el propósito del Señor sigue avanzando, ¿verdad? Sigue adelantando. Aunque el apóstol Pablo pasa circunstancias difíciles, aunque el apóstol Pablo pasa momentos difíciles, Dios está con él en todo tiempo. Y le dice: no se preocupe, porque a mí vino el ángel del Señor en la noche y le dijo: ten ánimo, Pablo. Le dijo: ten ánimo, Pablo, porque llegará, dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Cosa maravillosa, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. El apóstol Pablo tenía una convicción tan grande de que él era de Dios. Por eso decía él: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Tienes tú esa convicción de que eres de Dios? De que has sido comprado a precio de sangre, como dice la palabra en 1 Corintios 6, 19 y 20, fuimos comprados a precio de sangre. Ya no sois vuestro, dice la palabra, sino que todo tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo le pertenecen a Dios. Y él dice: por eso yo les sirvo. Y ese Dios le habló en medio de la tempestad. Amado, ¿te das cuenta lo que el Señor nos está enseñando? Que en medio de la circunstancia difícil, en medio de la tempestad, el apóstol Pablo ora, no podían tenerse en pie, no podían ni comer, pero allí en ese lugar el apóstol Pablo oraba, porque sabía que había una promesa que Dios le había dado, sabía que había una dirección que Dios le había dado, y él le dice: no va a haber pérdidas humanas, solamente la nave. Pero me gusta mucho porque él dice que en el verso 24 dice: Dios te ha concedido a los que navegan contigo. Cuando Dios concede algo es porque se lo hemos pedido. Quiere decir que el apóstol Pablo, en medio de la tempestad, no solamente pidió por él, sino todos los que estaban en la embarcación. A pesar de que allí estaba el centurión y de los que estaban los soldados,
Él oró por todo, por 276 personas que estaban allí, y el Señor le dijo: Dios te ha concedido que todos los que están contigo, ninguno va a perecer. Todos se van a salvar, y lo único que se va a perder es la embarcación. Así que ellos cobraron ánimo, tuvieron fe, y de pronto la cosa se puso más difícil. La tempestad llegó a ser más fuerte. Mire cómo las circunstancias van aumentando con situaciones difíciles, y puedes desesperarte y puedes decir de pronto, creyendo que Dios no está contigo, que de pronto eso solamente te lo inventaste tú, que eso solamente llegó a tu corazón. Pero la tempestad se puso más fuerte y ya empezaron a echar fuera, a deshacerse de todas las cosas que ellos tenían en la embarcación para que no se hundieran, ¿verdad? Con el agua que entraba. Echaron todo, aún el trigo que tenían allí en la embarcación lo echaron afuera, y ya vieron que estaba cerca un lugar en tierra, pero no podían llegar por la misma circunstancia. Pero dice la palabra del Señor, y quisiera leerte en ese versículo, capítulo 27, en el versículo 41 en adelante, que está diciendo la palabra, porque la historia se pone muy interesante. Dice la palabra en el capítulo 27, versículo 41: pero dando en lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. El enemigo puso la tempestad. Recuerda que la palabra nos enseña a nosotros que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y el enemigo tiene, dice el Dios de este siglo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Él tiene poder sobre este primer cielo y hace una tempestad más grande. Pone en el corazón de los soldados algo peor. Miren, el complot no pudo matar a Pablo. La tempestad normal no pudo. Hizo una tempestad más grande para acabar con el apóstol Pablo y no pudo. Ahora pone en el corazón de los soldados matar a todos los prisioneros para que ninguno se escape. Pero dice que el centurión, tratando de salvar a Pablo, les impidió. Como él tenía mando sobre ellos, le dijo: no, Señor, todos los que puedan nadar, naden. Y algunos se tiraron a nadar y otros tomaron, dice, de las partes, de las tablas, de las partes de lo que había dentro de la embarcación, y se lanzaron al agua para poder salvar su vida, porque la embarcación se partió y se deshizo. El enemigo quiso deshacer todo, pero miren cómo Dios va dando la victoria en medio de la prueba, porque hay un propósito para llegar hasta allá. Así que ahora, cuando ya llegan a tierra, ahí se inicia el capítulo 28, donde nosotros estuvimos ahora leyendo. Y nuevamente leyendo en el versículo 1 de ese capítulo 28, dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Llegaron y se pusieron a salvo. Es cuando dice: wow, ya pasé la tempestad, ya pasé la prueba, ya pasé la circunstancia, ya, gracias a Dios, Dios me guardó en medio de la tempestad, Dios me guardó en medio de la prueba. Pero mira lo que sigue diciendo en el versículo 2. Y dice: los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego. Nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo alguna rama seca, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Podría pensar uno que Dios no está en todo esto. Tantas adversidades, tantas tribulaciones, pero allí estaba el propósito de Dios. Dios quiere decirte en esta hora: ten ánimo, ten fe, porque en todas esas circunstancias que estás viviendo, ahí estoy yo, te está diciendo el Señor. Amados, mira todo el recorrido de lo que está sucediendo.
el Señor le dice a Pablo, es necesario que como estaba en Jerusalén, así vayas a Roma y testifique. Se levanta un complot contra Pablo, lo quieren matar, lo quieren llevar al gobernador. El gobernador, ¿verdad?, no sabe cómo hacer porque no haya nada de culpa en Pablo, pero la gente insistía y querían matarle. Pablo apela a César, que está en Roma, para poder llegar allá. Lo dejan llevar hasta Roma, viaja en una embarcación, 276 personas, con un centurión, con muchos soldados. El enemigo entonces, como no pudo matarlo allá, ahora lo quiere matar por una tempestad. Pablo ora, ¿verdad? A pesar de que pasaron hambre, pasaron necesidades, Dios no lo había abandonado. Pablo ora y el Señor se le aparece y le dice a él que no van a sufrir pérdidas, sino humanas, sino solamente lo material y la nave. Cómo Dios se le revela en medio de la crisis, en medio de una tempestad. Dios se puede revelar si tú oras al Señor, si tú clamas al Señor, no solamente por ti, sino por todos los que están a tu alrededor. Y la palabra dice que Dios le concedió que todos los que estaban con él, ninguno muriera, ¿verdad? Pero luego la tempestad se pone mucho más fuerte, la nave se rompe, la nave se parte, pero gracias a Dios estaba cerca una isla y ellos no la reconocieron, dice la palabra del Señor. Y como se iba a escapar Pablo de las manos del enemigo, no de los centuriones y los soldados, nunca estuvo en la mente de Pablo eso, pero el enemigo no pudo matarlo, entonces pone en el corazón de los soldados matar a todos los que estaban prisioneros, pero el Señor salva a Pablo y a los demás, ¿verdad? Tocando allí el centurión dijo, no, así no. Y bueno, perfecto, llegan allá, gracias a Dios, llegaron a salvo a una isla llamada Malta, ¿verdad? Pero ahí veo una multitud de propósitos de Dios con todas las personas. Dios es un Dios multipropósito, es un Dios de doble vía. Dios te bendice a ti a través de mí y a mí me bendice a través de ti. Y así Dios es el Dios de doble vía, de multipropósito, cumple sus propósitos en nosotros. Así que llegan allá, los naturales, dice, los nativos los trataron bien, ¿verdad? Que había llovido todos esos días, había mucho frío, les pusieron comida, hicieron una fogata, calentarlos, pero el apóstol Pablo, como es un hombre diligente, esforzado, trabajador, empezó a colaborar con los nativos, pero Dios utiliza lo que viene ahora porque Dios tiene un propósito. No era simplemente llegar a una isla y salvarles para llegar luego hasta Roma, no. Había un propósito porque había una isla que necesitaba el Evangelio. Había una isla que necesitaba conocer al Dios verdadero. Había una isla donde estaban allí en ese lugar, que eran gente que era de la tierra de Sirofenicia todavía, de allá de Canaán, donde había tanta idolatría, donde había tanto pecado. Estaban viviendo ahí y necesitaban conocer al Dios verdadero. Así que Pablo empieza a colaborar, Pablo empieza a servir. Y dice que fue y buscó unas ramas secas para traerlas para el fuego. Pero lo más sorprendente de todo eso es que en la historia estamos leyendo que estaba haciendo mucho frío, que estaba lloviendo mucho, que tenía muchos días en que no salía el sol, muchos días en que no veían las estrellas, ¿verdad? Pero Pablo encuentra ramas secas. Mira lo que hace la dirección del Espíritu Santo. Encuentra oportunidades donde no las hay. Hay algo seco en medio de la tempestad que Dios tiene para ti cuando tiene un propósito en tu vida, y Dios es un Dios de propósito. Pablo encuentra ramas secas y las trae al fuego, pero cuando las echa en el fuego, en esas ramas secas venía una víbora, dice la palabra de Dios, una serpiente. Inmediatamente brinca de allí, tan pronto siente el fuego, brinca y se prende de la mano del apóstol Pablo, ¿verdad? Inmediatamente sucede todas estas cosas. Pero uno podría decir, pero acabo de vivir toda una odisea. Ya ahora está confortado, ya está más tranquilo, y ahora va a comer, lo están atendiendo, y viene algo tremendo. Porque Satanás ataca, la serpiente es el mismo Satanás. No había podido cumplir su propósito de destruir al apóstol Pablo, porque el propósito era que él llegara hasta Roma para que el evangelio no se extendiera en Roma. Pero el Señor está contigo. Él dijo que estaría contigo y conmigo todos los días de nuestra vida.
y juzgaron rápidamente a los nativos cuando vieron los naturales, dice exactamente la palabra. Cuando la víbora lo prendió de la mano, ellos juzgaron y dijeron, el mar no pudo hacer juicio, se salvó del juicio del mar, ¿verdad? Verdaderamente este hombre es un delincuente, este hombre es un bandido, porque ahora el juicio de Dios se salvó de allá, pero de esta víbora no, ¿verdad? Y dice la palabra que Pablo, ¿verdad?, se acercó al fuego y sacudió inmediatamente la víbora, la serpiente, en el fuego para que se quemara. Gloria al Señor. Por eso el poder de Dios no se angustió, tenía el control en medio de la circunstancia, aun cuando pareciera que el enemigo recibió el zarpazo para matarle, tenía la seguridad y la certeza de que Dios estaba con él, y no la hizo a algún lado, no le cayó a otro, lo echó directamente al fuego, sacudió su mano. Hoy Dios te está diciendo, amado, cuando el enemigo viene contra ti, sacude los problemas, sacude los obstáculos, sacude las circunstancias negativas que se levantan contra ti, sacude todo lo que el enemigo quiere poner como obstáculo para detenerte, ¿verdad? Y dice, no, en el nombre poderoso de Jesús, yo hoy me sacudo, anulo todo lo que se quiera levantar en contra mí, hoy lo desecho, hoy lo echo fuera, en el nombre poderoso de Jesús. Dios quiere que en esta hora cobres ánimo, porque el enemigo se va a levantar, el enemigo va a destruir, pero el Señor sabe, y tú sabes que el propósito de Dios se cumplirá. En Hechos capítulo 14, en un momento también el apóstol Pablo le dio ánimos a otro, y mira lo que dice la palabra. En Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22, dice la palabra del Señor: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Está diciendo que después de evangelizar, va y los fortalecen, ánimo, le dice, cobren ánimo, dice el apóstol Pablo. Cobren ánimo, sigan adelante, sigan, no pierdan la fuerza. Hay oposición, pero sigan adelante, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, al reino de los cielos. Él sabía que no era fácil. Él animó a sus compañeros diciéndole, anímense que no es fácil. Dios te está diciendo, todas esas tribulaciones que estás pasando, todas esas circunstancias que estás viviendo, te está alineando para que entres al gobierno de Dios, para que entres bajo la cobertura del Señor, para que entres bajo la dirección de Dios. Esas tribulaciones Dios las convierte para bien, para que dependamos de Él, para que ores en medio de la tempestad, para que en medio de la tempestad te levantes y hables en el nombre de Jesús, sabiendo que Dios está contigo, sabiendo que tú le sirves al Dios del cielo. Y aunque el enemigo se levante como una víbora con veneno para dañarte, para frustrarte, Dios está contigo como poderoso gigante. Es necesario que entres a través de muchas tribulaciones al reino de los cielos. Aunque lo juzgaron, aunque lo criticaron, Él siguió y se sacudió, y Dios quiere que te sacudas en el nombre de Jesús y que te levantes creyendo que Dios cumple su propósito. Pero mira lo que sucede cuando los nativos, los naturales, están esperando que suceda algo. Miremos en el mismo capítulo 28, en el versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Miren, ahorita los nativos, los naturales, como dice la palabra del Señor, conocían muy bien lo que este tipo de serpiente hacían las personas cuando eran picados por ella. Y dice que lo juzgaron rápidamente y dijeron, el mar, pues, quiso hacer juicio contra este hombre y se salvó, pero ahora no se salvará. Y dice que esperaron mucho para ver si se hinchaba o si caía de muerto de repente, pero el apóstol Pablo siguió normal,
La gloria de Dios estaba con él, el poder de Dios estaba con él. La palabra dice que, ¿verdad?, que aunque tomáramos serpientes en las manos, ¿verdad?, el Señor nos daría la victoria. Literalmente el Señor le estaba dando la victoria al apóstol Pablo porque tenía un propósito mayor. El enemigo quiso hacer su último zarpazo, pero Dios lo usa para cumplir un propósito mayor en la misma isla y para bendecir al apóstol Pablo y todos los que estaban con él. Porque dice que esperaron mucho tiempo y como no vieron que murió, como no vieron que se hinchó, entonces ellos dijeron, no, verdaderamente este es un Dios. Dice la palabra que cambiaron de parecer. Mira cómo Dios puede hacer cambiar de parecer a aquellas personas que te juzgan. Cómo Dios puede hacer cambiar de parecer a esas personas que están esperando tu caída. Cómo Dios puede cambiar de parecer a esas personas que esperan el mal de ti. O contra ti más bien puede ser, ¿verdad? Y cambiaron de parecer y vieron la gloria de Dios tanto que pensaron que el apóstol Pablo era un Dios. Pero no era Pablo un Dios, Pablo era un instrumento del Señor para que la gloria de Dios se manifieste. Dios quiere manifestar su poder en ti, Dios quiere levantarte, Dios te dice, ten ánimo, estás pasando. Son muchas las tribulaciones, son muchas las circunstancias, una tras otra, pero en todas tiene Dios un propósito. Así que cuando esto sucede y ven que el apóstol Pablo no pasa, dice que el principal de allí, el gobernador de la isla, que era rico, tenía propiedades, entonces ahora se llama Publio, dice la palabra Publio. Los invita para que estén 3 días allí en su casa y atendiendo a toda esta gente que estaba con el apóstol Pablo. Pero como Dios tiene un propósito maravilloso y Dios continúa con sus propósitos, y puedo ver multiplicidad de propósitos de Dios, ¿verdad? El Señor quería seguir allí haciendo del poder de Él. Dice que el padre de este hombre principal estaba con fiebre y estaba muy mal de una enfermedad llamada disentería, que da una fiebre fuerte y una inflamación en los intestinos y con diarrea y todas estas cosas, por la contaminación muchas veces de los alimentos. Y este señor estaba allí enfermo y dice que el apóstol Pablo dice que entró Pablo a verle, no se quedó solamente con la atención, sino que entró a verle, dice, y orando puso las manos sobre él y sanó inmediatamente. Mira cómo Dios sigue sanando, cómo Dios se sigue glorificando, como dice la palabra que pondrán las manos, ¿verdad?, sobre los enfermos y estos sanarán. Es una herramienta que Dios te ha dado y que nos ha dado a nosotros. Pero eso permitió, ¿verdad?, que la gloria de Dios se manifieste. Este hombre quedó sano y se enteró toda la isla de lo que había pasado. Dice que los que estaban enfermos en la isla ahora vinieron y se beneficiaron. Entonces Pablo aprovecha la oportunidad para predicarles el evangelio y para sacarlos a ellos de la idolatría y de la mentira y del pecado. Y después que Dios cumple su propósito de enseñar la palabra del Señor, de mostrar su poder, dice el último versículo, en el versículo 10 dice la palabra, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Dios permitió que Pablo le pudiese servir a todos los que estaban enfermos para también que el propósito de Dios se cumpliera, y era que Pablo pudiera seguir. Y estos hombres los honraron y le trajeron todas las cosas necesarias, el alimento necesario y todos los útiles necesarios que el apóstol Pablo y todos los que estaban con él necesitaban para llegar hasta Roma. Dios provee todas las cosas. Haz el bien sin mirar a quién. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás, a su tiempo cosecharás si no desmayas. No sabes por qué has ayudado a gente que ni siquiera sabías que lo ibas a ayudar y has extendido tu mano y hace rato pasó y ya tú ni recuerdas, pero en el corazón de Dios está todavía para que un propósito se cumpla, y cuando tú le necesites, Dios te equipará, Dios te proveerá, Dios te bendecirá, porque Dios te dará la victoria y te bendecirá en medio de la prueba. Dios te bendice en medio de la prueba.
Los propósitos de Dios se cumplirán en tu vida. Créele al Señor. Fortalécete en fe, cobra ánimo en esta hora, como lo dice el apóstol Pablo, pero en medio de esa tempestad que estás viviendo, ora al Señor, clama al Señor y Dios se revelará a ti de una manera gloriosa. Y el apóstol Pablo pudo llegar a Roma y allí pudo predicar el Evangelio, y el Evangelio salió y se estableció una iglesia en ese lugar. Amado, Dios cumple su propósito. Dios lo quiere cumplir en ti. Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere transformar tu manera de pensar. Dios quiere que los que están a tu alrededor, que hoy te juzgan, cambien su manera de pensar después de la tempestad. Después que tú te levantes de esa mordedura tan grande que has vivido, la gente podrá entender que tú no eres un Dios, sino que el Dios de la gloria está contigo, venciendo en la prueba. Gloria al Señor. Por eso te invito a que ores conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, seguimos delante de tu presencia. Te honramos, te glorificamos, te exaltamos, Dios de la gloria. Padre, tú has dado muchas promesas, Señor. Y muchos han visto cómo esas promesas se han estancado. Cómo parece que esas promesas, Señor, se desvanecieran delante de ellos, Dios del cielo y de la tierra. Pero tú hoy les confirmas que tú cumplirás tu propósito en ellos, Dios de la gloria. Que no importan las tempestades que se levantan. No importan los soldados, Dios de la gloria, que quieran aniquilarlos. No importa, Dios, que la nave se deshaga. Tú cumples tu propósito en ellos, Dios de la gloria. Y algunos dicen, Señor, yo pensé que había pasado, pero ahora se levanta una víbora, Dios. Pero ahí en esa víbora, Señor, que se levanta, tú le das la victoria, Señor. Y hoy sacudimos el temor, hoy sacudimos el miedo, hoy sacudimos la brujería, hoy sacudimos la escasez, hoy sacudimos la ruina. En el nombre poderoso de Jesús, y todo estancamiento se quita de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y tú te glorificarás, Señor. Haz que la gente cambie el parecer, Dios de la gloria, y vean tu gloria en nosotros, Señor, y poderles servir. Y tu equipo, Señor, bendiga, Señor, y le des, Dios de la gloria, Señor, toda la provisión y toda la bendición que tus hijos están necesitando. Declaro salud divina, Señor, así como el apóstol Pablo un día puso sus manos sobre ese varón. Yo hoy declaro salud divina sobre los enfermos, Señor. Tú les levantas y les sanas. Y declaro hogares restaurados y bendecidos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Declaro nueva fuerza, y el que estaba desanimado hoy se anima, y los que estaban de poca fe hoy son fortalecidos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Levanta en victoria, Señor, a tu pueblo. Bendícelos, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios de la gloria, venciendo en la prueba. Gracias, Dios amado. Bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Desato esa victoria, y el propósito de Dios se cumplirá en tu vida y en mi vida. Muchas gracias y bendiciones. Bueno, el Señor ya ha hablado a nuestros corazones. El Señor trajo una palabra poderosa hoy a nuestras vidas, y ya depende de nosotros que no seamos oidores olvidadizos, sino que esta palabra en esta noche, quizás en nuestras fuerzas es difícil, pero pidámosle al precioso Espíritu Santo que nos ayude a ponerla por obra, que nos ayude a atesorarla en nuestros corazones. Entonces vamos a orar. Amado Dios, Rey de Reyes, en esta noche bendecimos tu nombre y exaltamos tu grandeza. Señor, estamos muy agradecidos, Dios. Gracias porque tú sabes, Dios, llegar en el tiempo justo a nuestras vidas. Tú eres un Dios oportuno, y estoy segura, mi Rey, que esta palabra que hoy has traído a nuestras vidas, Señor, ha llegado a traer vida, mi Rey, ha llegado a traer esperanza, Dios de la gloria. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, mi Rey, que tú permitas que cada persona que está escuchando esta palabra, Dios, seas tú, precioso Espíritu Santo, sellándola en sus corazones y ayudándolas a poner por obra, para que quizás cuando lleguen momentos difíciles podamos recordarla y hacerla viva en nuestras vidas. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, y estamos muy agradecidos
porque tú nos amas tanto, mi Rey, sin que nosotros lo merezcamos. Gracias por este tiempo, gracias por esta noche preciosa que nos has permitido estar en tu presencia, mi Rey. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, declaramos que en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, Dios, porque solo tú nos haces vivir confiados. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Alabado sea tu nombre. Señor, hoy nos regocijamos en ti, bendito Rey. Que tú eres la fuente, Señor Jesús, de vida eterna, Padre Celestial. Dios, como pueblo, Señor, nos humillamos, bendito Rey. Te decimos, Señor, que te amamos, que te necesitamos, Señor Jesús. Que tú nos llenes, que tú nos cambies. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Levanta tu voz en esta hora. No basta solo con soñar, no basta solo con vivir, es suficiente solo con tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. ¿Por qué no levanta tu voz? Oh, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Vamos a subir nuestra voz y dile: dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Haz una oración ahí donde estás. Dile: Padre Celestial, hoy me arrepiento, Señor Jesús. Quiero cada día, Señor Jesús, hacer tu voluntad, agradarte a ti, Señor, en todo, bendito Padre. Quiero que tú recibas, Señor Jesús, mi adoración, mi alabanza,
Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia. Gracias porque te podemos sentir. Gracias porque tú estás atento al clamor de tu pueblo, Señor Jesús. Amén.